lo alto de una colina cubierta de pasto, un niño pelirrojo observa tranquilo a un grupo de ovejas blancas. Él es Simón, tiene 10 años y lleva sus botas resistentes, pantalones cortos azules, su camisa naranja favorita y un sombrero que lo protege del sol. Todas las tardes, Simón tiene una tarea muy importante: cuidar a las ovejas de su familia. Tiene que estar alerta por si algún animal peligroso aparece. Día tras día, Simón se sienta en la colina a mirar a las ovejas. Las ovejas solo comen pasto y caminan lento. No hacen nada interesante. Simón empieza a aburrirse muchísimo. De pronto se le ocurre una idea traviesa. Ya sé cómo hacer esto más divertido. Piensa con una sonrisa pícara. ¡Auxilio! ¡Auxilio!, grita Simón lo más fuerte que puede. ¡Viene un lobo! ¡Quiere comerse a todas las ovejas! El papá y los hermanos de Simón suben corriendo la colina, muy preocupados. Pero al llegar, no hay ningún lobo. Simón se echa a reír a carcajadas. Cayeron en la broma. Fue buenísimo, dice. Pero su familia no se ríe ni un poco. Niño tonto, dice el papá, y bajan la colina cansados y muy molestos. Al día siguiente, Simón otra vez está aburrido mientras cuida a las ovejas. Ayer fue muy divertido, piensa. Voy a repetirlo. ¡Auxilio! ¡Auxilio!, grita aún más fuerte. ¡Viene un lobo! ¡Quiere comerse a todas las ovejas! Otra vez, su papá y sus hermanos dejan todo y corren a la cima de la colina. Llegan agitados y sudando, pero como antes, no hay ningún lobo. Simón se ríe tanto que termina rodando por el pasto. Pero su papá cruza los brazos y frunce el ceño. Sus hermanos niegan con la cabeza. Simón, esto ya no es gracioso, dice su papá muy serio. No deberías mentirnos. Pero Simón no para de reírse. Unos días después, Simón está cuidando a las ovejas como siempre. De repente, ve algo moverse entre los árboles. Su corazón empieza a latir muy rápido. Un enorme lobo gris sale
de los arbustos. ¡Auxilio! ¡Auxilio!, grita Simón con todas sus fuerzas. ¡Viene un lobo! ¡Quiere comerse a todas las ovejas! ¡Y quiere comerme a mí! Pero en casa, su papá escucha los gritos y niega con la cabeza. Debe ser mentira otra vez, dice. Mejor lo ignoramos, que aprenda la lección. ¡Es de verdad! ¡Ayúdenme, por favor!, grita Simón desesperado. Pero nadie viene. El lobo se acerca sonriendo con sus dientes afilados. Gruñe el lobo. Serás una cena perfecta. Y se lo lleva al bosque. Esa noche, la familia se sienta a cenar. ¿Y Simón? ¿Dónde está?, pregunta el papá. Simón, ven a cenar. Pero no hay respuesta. Preocupado, el papá sube a la colina a buscarlo. Solo encuentra el sombrero de Simón tirado en el pasto. No puede ser, exclama. El lobo sí vino. El papá y los hermanos van al bosque a buscarlo. Llegan justo a tiempo a la cueva del lobo. El lobo está a punto de comerse a Simón. ¡Suéltalo ahora!, grita el papá. Todos corren hacia el lobo, haciendo ruido, gritando y agitando los brazos. El lobo se asusta tanto que se va corriendo al bosque. Esa noche, ya a salvo en casa, Simón abraza a su papá con fuerza. Desde ese día, Simón nunca volvió a decir mentiras. Y, colorín colorado, este cuento ha terminado. ¿Tienes una historia favorita que quieras ver en un próximo video? Déjanos saber en los comentarios. Y si quieres repetir esta historia con la transcripción interactiva, el link está en la descripción. ¡Chao!